¿Cómo identificar cualquier estilo de pintura al instante? Hoy verán el video más informativo y útil de mi canal. Hace tiempo pensé cómo explicar los cambios de estilos y recientemente tuve una idea. Hoy vamos a emprender un viaje increíblemente fascinante, observando cómo cambiaron la técnica y la estética de la representación de lo que mejor conocemos, el cuerpo humano. Habrá muchísimos datos interesantes, muchos de los cuales, estoy seguro, les parecerán sorprendentes. Vamos allá. La pintura empezó representando al ser humano con fines rituales en las paredes de cuevas y su forma era similar a garabatos infantiles. Era ingenua, primitiva y directa. Los antiguos usaban colores simples y accesibles como ocre, carbón vegetal, piedra caliza, tiza y arcilla amarilla. Los tintes se mezclaban con agua, grasa o sangre y se aplicaban con dedos o palos en las paredes de las cuevas. Dibuja en una piedra áspera con un palito y solo 4 colores. Así entenderás por qué los dibujos antiguos eran tan simples. Contigo pasaremos de la edad de piedra a la antigüedad. Aquí, hacia el año 80 a.C., surgió la primera tecnología para crear imágenes más estilizadas en paredes. Esa tecnología era solo yeso. Como saben, las casas de romanos y griegos ya eran avanzadas y nivelaban las paredes interiores con yeso. Precisamente el yeso, una mezcla espesa de cal y arena con agua, se convirtió en la primera base para la primera técnica real de pintura en la historia, que dominaría durante 1500 años más. Probablemente ya adivinaron que se trata del fresco. Esta técnica consiste en aplicar pintura al agua sobre yeso húmedo. La pintura se absorbe en la capa, penetrando en su profundidad, y al teñir el grosor de la capa con el color deseado, el yeso tarda aproximadamente de 7 a 9 horas en secarse, dependiendo del grosor de la capa. El artista debía acabar de pintar la sección húmeda en ese tiempo. Por eso, los frescos complejos siempre se pintaban por partes, como un mosaico. Claro, al principio solo eran ornamentos para decorar casas, pero con la mejora de la técnica se volvieron más complejos y surgieron temas mitológicos en las paredes. Y prácticamente las primeras representaciones aceptables del ser humano. Y miren, eran bastante complejas. Aquí hay que entender que pintar sobre un material húmedo y rugoso no es técnicamente sencillo. La tecnología para usar bocetos llegará después y es muy interesante. Pronto les contaré. Por eso, los pintores decorativos trabajaban directamente sobre el yeso. Las pinturas se mezclan y es difícil trazar líneas pequeñas, bordes definidos o detalles finos. ¿Has pintado con acuarela en papel? Era algo así. Las primeras imágenes de personas muy buenas para su época pueden parecer toscas y torpes de cerca, pero tienen sombras, reflejos y representan a las personas de forma realista. La técnica del fresco húmedo se mantendrá dominante en Europa por mucho tiempo. Con la reunificación del Imperio Romano y la Iglesia Católica en Europa, cambian los temas y propósitos de los frescos. Se vuelven muy religiosos y se enfocan casi solo en las iglesias. Todo estaba canonizado y estandarizado. Los temas religiosos tenían reglas estrictas, incluso sobre el ángulo, la inclinación de la cabeza de la Virgen María y la posición de las manos. Por eso, la pintura en esa época era solo técnica. La tarea del artista era aprender a reproducir decenas de rasgos faciales repetitivos de personajes bíblicos, que siempre estaban en las mismas posturas, con la misma ropa y con las mismas expresiones faciales indiferentes. Así como los pintó algún primer artista, una vez que la iglesia estableció el estándar, este no cambió durante siglos, no se podía hacer de otra manera o te llevaban a la hoguera. Además, el fondo no era importante en escenas religiosas. Por lo general, lo hacían dorado o muy simple, por eso los frescos se ven planos y bidimensionales como de cartón. Así es el estilo medieval: oro, sombras superficiales, pocos detalles, rostros de muñeca inexpresivos y sin fondo. También les contaré un dato curioso sobre la creación de frescos. Como se pintaban por partes, los artistas intentaban de todas las formas posibles ocultar las uniones, pero con el tiempo el yeso se secaba y en algunos lugares esas uniones se hacían visibles. Por eso, los artistas hacían que las uniones pasaran por los contornos de las figuras, la ropa o donde cambiaba el color, creando un tipo de mosaico. Las frescas se hacían en fragmentos de varios tamaños y formas. Cada uno, tras secarse en unas 9 horas, tomaba cerca de un día de trabajo.
Ahora los expertos en arte determinan cuánto tardó el artista en hacer un fresco según la cantidad de fragmentos. Por ejemplo, Miguel Ángel tardó 4 años en pintar el techo de la Capilla Sixtina, ya que está formado por unos 1200 fragmentos. En la Edad Media, las habitaciones eran de piedra o madera, sin vidrios, aislamiento térmico ni calefacción. Por eso, las casas de la nobleza y los templos eran húmedos, oscuros y fríos, donde solo sobrevivían los frescos que se fusionaban con el yeso. Pero precisamente por eso surgieron los primeros precursores de los cuadros modernos sobre lienzo, que se usaban en las casas de la nobleza y estaban destinados a cubrir las frías paredes de piedra de los castillos. Eran tapices. Al inicio solo mostraban heráldica, pero la técnica mejoró y surgieron escenas complejas con figuras y paisajes. Los tapices son relevantes aquí porque nos interesa su técnica, la cual será heredada por la siguiente etapa del desarrollo pictórico para fabricar tapices. Primero se realizaba un boceto a color en papel a escala real. Se llamaba cartón y se ponía bajo la base textil poco densa del tapiz, permitiendo que se viera a través y el tejedor copiara el dibujo tejiéndolo con hilos. Como cuando de niños calcábamos dibujos con luz y obteníamos una copia en espejo del cartón. Precisamente los cartones, pintados con colores, fueron los primeros prototipos de las pinturas. Para los cartones ya no se usaban simplemente acuarelas, sino témpera, una mezcla de colorante, agua y yema de huevo, conocida desde hace milenios, pero que hasta entonces no tenía uso generalizado. Y pronto será precisamente ella quien se convierta en la reina de la pintura, pero no por mucho tiempo, hasta el Renacimiento. Con el tiempo, castillos e iglesias se perfeccionaron y reforzaron, mejorando su aislamiento y comodidad, lo que permitió avanzar la pintura mural. En los siglos XIV y XV también se empezó a utilizar ampliamente el fresco seco. La tecnología era conocida, pero por su baja durabilidad, la pintura queda sobre el yeso y puede desprenderse. Se usaba rara vez. Hasta la Edad Media, normalmente se utilizaba una combinación. El fondo y las partes grandes se hacían sobre yeso húmedo, y los detalles pequeños y las transiciones de color sobre el yeso ya seco. Aquí la témpera ya se usaba como pintura, ya no se corría, y al ser más viscosa, permitía transiciones de color más complejas. La témpera secaba rápido, por lo que había que pintar velozmente, limitando la complejidad en las transiciones de color. Y como pronto entenderán, esas transiciones eran la principal limitante técnica de la pintura. El método en seco permitió otra innovación importante, nuestro viejo amigo. El fresco húmedo exigía pintar rápido sobre lo mojado, sin boceto y sin margen para errores, pues corregir era muy difícil. Esa pintura no era especial. Si reconocías a alguien en las figuras, era suficiente, sin buscar naturalismo o emociones. En el yeso seco sí se podía hacer un boceto, pero como en este caso, el cartón vino a ayudar. Había dos métodos. El primero era el del polvo. Se hacía un boceto en cartón a escala real. Con una aguja se hacían agujeritos en las líneas, separados 2 a 3 milímetros. Luego se ponía el cartón en la pared y al golpearlo con una bolsita con polvo de carbón, el polvo pasaba y dejaba un dibujo punteado como base para la obra. El segundo método, el repujado, consistía en hacer un boceto en cartón, colocarlo sobre yeso fresco y marcar las líneas con un estilete para dejar huellas en la superficie. El primer método era para detalles pequeños y el segundo para líneas simples y suaves en edificios y objetos. Esta innovación permitió reducir drásticamente el nivel de errores y aumentar la velocidad del trabajo. Fue precisamente esta técnica la que utilizó Giotto, el antecesor del Renacimiento italiano. Con él comienza eso que nosotros estamos acostumbrados a llamar arte. En 1453 Constantinopla fue tomada por los turcos otomanos, y de ahí hacia Europa, especialmente a Italia, llegaron oleadas de refugiados que trajeron a Italia lo que la Europa medieval había perdido. Las obras de los filósofos griegos, que situaban al hombre en el centro en vez de a Dios, y las ideas del humanismo influyeron fuertemente en los artistas de Florencia. Su enfoque comenzó a desplazarse de temas exclusivamente religiosos hacia el propio cuerpo humano representado en ellos, y los maestros italianos empezaron a darse cuenta de que estaban representando a personas como Jesús Cristo, los apóstoles y la Virgen María.
demasiado estándar y mecanicista, poco realistas, lo que dejaba mucho margen de mejora. Giotto toma una decisión muy audaz para su época en sus frescos. Él fue uno de los primeros en usar personas reales como modelos. No reproducir mecánicamente de memoria tramas y figuras convencionales, sino tomar personas reales del mundo real, para plasmar con precisión el cuerpo y rostro humano en cartón y luego en la pared. ¿Ahora ven el estilo del proto-renacimiento? Miren, todavía son figuras bastante planas con rostros casi idénticos de perfil, pero sus posturas, la ropa y la disposición ya son mucho más variadas y naturales. Y en el fondo aparecen objetos e incluso paisajes. Aunque sigue siendo una pintura muy primitiva, en la representación de figuras humanas ya supera al estilo bizantino. Sin embargo, si miran de cerca, verán que las transiciones de sombra, que siempre se hacían oscureciendo con pigmento negro, ni siquiera Giotto lograba hacerlas de manera suave. Y aquí se manifestaba una limitación técnica impuesta por la pintura: el temple, líquido y desecado rápido, que después de secarse se volvía opaco. En el siglo XV, la pintura hará dos descubrimientos simultáneos que abrirán dos periodos y estilos. La primera es la perspectiva lineal. Un día, el arquitecto florentino Filippo Brunelleschi estaba de pie frente al edificio del Baptisterio de Florencia e intentaba hacer un boceto para que el edificio se viera realmente realista. Antes todos los fondos eran planos y sin volumen, se hacían directamente en los edificios, de memoria o desde un boceto. Brunelleschi dibujó el edificio, trazando las líneas tal como las veía y copiando lo que tenía ante sus ojos. Luego notó que las líneas de las losas y del edificio convergían en un punto. Hizo un agujero en el centro del dibujo, justo donde convergían las líneas, y luego realizó un experimento. Les daba el dibujo, las ponía en el mismo lugar frente al edificio y les pedía mirar el edificio por el agujerito del dibujo. Y él se paraba ante el espectador con un espejo. El espectador veía el dibujo reflejado por el agujerito. Luego Brunelleschi quitaba el espejo y el espectador veía el edificio real, notando que ambos eran idénticos. Así, realizó el primer experimento en la historia del arte y demostró la existencia de la perspectiva lineal, que nos parece tan natural, pero que ningún artista pudo ver antes de ese experimento. Brunelleschi y los artistas florentinos se volvieron locos con este efecto. Para ellos fue impactante poder recrear en un fresco ese efecto 3D. Para la gente de esa época, esto era un truco, una ilusión, y con la perspectiva lineal llega el temprano Renacimiento. Estas son figuras humanas simples del proto-renacimiento, ubicadas en espacios con perspectiva lineal. Y el segundo invento es que a Italia llega desde Flandes una nueva tecnología revolucionaria, tan familiar para nosotros, pero completamente innovadora para la Edad Media. Pinturas al óleo. Estas eran más espesas y permitían pinceladas con textura. Lo más importante es su base de aceite transparente, que permite diluir la pintura sin perder espesor y lograr distintos grados de transparencia. Esta diferencia, aunque parece menor, llevó la pintura a un nuevo nivel tecnológico. Con esta novedad surge la pintura al óleo sobre lienzo. Además de frescos, los artistas pintaban sobre tablas y continuaron haciéndolo por mucho tiempo. La tabla será el soporte principal para la pintura móvil, independiente de las paredes. La Mona Lisa se pintó en una tabla que debía prepararse y cubrirse con una base especial. Para obras grandes, cuando no había bastidores, era necesario unir grandes superficies, lo que exigía mucho esfuerzo y aún así no se lograba una superficie perfecta. Con el tiempo, la madera se deformaba y dañaba las obras. Además, estos cuadros eran tan pesados que limitaban su uso y difusión. Las pinturas sobre lienzo casi no pesaban, sin importar su tamaño, se podían transportar fácilmente quitándolas del marco y con el tiempo no perdían sus propiedades. También sus dimensiones eran casi ilimitadas. Solo era necesario coser cuidadosamente las tiras de tela y preparar bien la superficie, que siempre quedaba perfectamente lisa gracias a la tensión de la tela. Así, el lienzo pronto ganará la competencia y el arte pictórico se separará de los templos para volverse un objeto de venta. Pasarán un par de décadas y se podrán crear cuadros en cantidad ilimitada en cualquier espacio acondicionado, transportarlos, venderlos e intercambiarlos.
En otras palabras, la pintura está a punto de convertirse en una verdadera mercancía, capaz de cambiar no solo de lugar, sino también de dueño. Las pinturas al óleo tardaban casi un día en secar, permitiendo aplicar capas semitransparentes sobre otras secas y lograr efectos imposibles con el temple opaco. Las pinturas al óleo facilitaron transiciones de color suaves, esenciales para representar el cuerpo humano realista, y permitieron irrumpir en el arte del Alto Renacimiento. Justamente esa técnica, que él llamará sfumato, pronto la inventará Leonardo da Vinci, quien usaba hasta 40 capas de pintura en sus cuadros, y en particular en la famosa Mona Lisa. Eso le dio a la pintura un efecto romántico y difuso, suavizando los límites entre colores y objetos. También difuminaba las transiciones con el pincel sobre la pintura casi seca para que los cambios fueran imperceptibles. Antes Botticelli ya usaba este enfoque, pero Da Vinci lo perfeccionó. También estudió cadáveres humanos para lograr una completa semejanza anatómica en sus pinturas. Sus personajes se convirtieron en copias completas de personas, con todos los músculos y sombras, tan naturales que para esa época tal habilidad parecía obra de Dios. Además de la perfección física humana, quedaba otro aspecto importante: la espiritualidad ligada a las emociones. Antes, las personas en la pintura eran inexpresivas, pero ahora las poses sofisticadas y cuerpos perfectos exigían expresiones faciales acordes. Si no, lucía antinatural y los artistas buscaron mostrar emociones. Sí, al final surgieron las emociones. El periodo previo al Alto Renacimiento se reconoce por los rostros distantes. Cuerpos humanos voluminosos y realistas, con transiciones y sombras suaves, en paisajes voluminosos con perspectiva lineal, expresiones emocionales y poses acordes. Es decir, la combinación de todos los últimos logros de la pintura juntos, eso es precisamente el Alto Renacimiento. Volvemos a la tecnología de producción de productos visuales, ahora convertidos en pinturas. El centro de producción se convirtió en los talleres, y les contaré cómo se organizaba el trabajo en los talleres. Eso nos será útil. En los talleres, el maestro tenía control total y solo él firmaba la pintura. Generalmente pintaba las partes clave como rostros, manos y cuerpos. El maestro casi nunca pintaba toda la obra, ni era necesario. Siempre tenía aprendices especializados. Unos pintaban las telas, otros las frutas y otros los paisajes de fondo. Algunos alumnos no pintaban, solo hacían trabajos técnicos como moler pigmentos, preparar pinturas, tensar lienzos y limpiar. Esa organización y división del trabajo suele dificultar atribuir la autoría de una pintura, ya que varias personas trabajaban en ella simultáneamente. Y saber qué fue pintado y si el maestro realmente intervino, a veces es casi imposible. Las pinturas se hacían en el taller. El aprendiz molía el pigmento y lo mezclaba con aceite de linaza en la proporción correcta. La producción de cuadros se concentraba en los talleres. Nadie siquiera pensaba en sacar el caballete a la calle para pintar un paisaje en ese entonces. Por eso, los árboles en las pinturas de esa época suelen verse muy ordenados y como de juguete. Como en la arquitectura, la memoria no guarda la perfección. Esos detalles hacen reales a los objetos. También era difícil preparar pinturas fuera de los talleres y no había medios para transportarlas o empacarlas. Para esto se usaban vejigas de cerdo, lo cual era sumamente incómodo. Las pinturas se hacían con materiales naturales como minerales, insectos y tintes vegetales. Algunos, como el azul de lapislázuli, eran caros y raros. Por eso, muchas obras de esa época tienen una paleta oscura, marrón, rojo y amarillo, porque se hacían con las ocres y cinabrios más baratos, que eran miles de veces más económicos que el lapislázuli. En otras palabras, desde el punto de vista de las pinturas, pintar un cielo azul en un cuadro costaba lo mismo que hacer 50 cuadros completos sin cielo. Así avanzaba el Alto Renacimiento con todo ese bagaje, cambiando el mundo del arte de manera irreversible, y como suele suceder, al descubrir algo inspirador, las personas creativas se entusiasman demasiado con el hallazgo y empiezan a abusar de él. Por eso, el Alto Renacimiento es seguido por un periodo caracterizado por excesos en adornos, poses dramáticas, expresiones faciales extremas y colores brillantes.
Este periodo se llama barroco, caro y lujoso, como diríamos ahora. Y por supuesto, después de un periodo de excesos, siempre sigue un periodo de compensación. Cuando los artistas entendieron que el exceso no siempre es estético, destacan la moderación de la paleta, la sencillez y claridad del contenido y la forma, preservando el naturalismo en la figura humana. Este periodo, llamado clasicismo, va del siglo XVII a mediados del XIX hasta nuevos descubrimientos y el inicio del impresionismo. Pero vayamos por partes. En el siglo XVII, el centro del mundo del arte migra gradualmente a Francia. En el siglo XVII, Francia se convierte en la potencia más fuerte del mundo, y su rey, Luis XIV, fue un ferviente mecenas del arte. Italia, dividida y controlada en parte por España y Francia, no podía competir con el imperio francés. Y en 1648 ocurre un acontecimiento sumamente importante para la futura configuración de todo el mundo del arte. Luis XIV funda la Real Academia de Pintura y Escultura. Fue la primera institución artística de tal magnitud en el mundo. Antes, el conocimiento solo se transmitía de maestro a aprendiz, y cada uno compartía su visión y opiniones sobre la pintura con sus alumnos. La academia establecía estándares generales de pintura que todos los profesores enseñarían a los alumnos. Luis XIV fundó una institución que reunió el conocimiento artístico avanzado y desarrolló por primera vez un concepto unificado de arte, dando origen al clasicismo o academicismo. Las mismas reglas de la pintura se enseñaban año tras año, como suele suceder, volviéndose cada vez más estrictas, conservadoras y rígidas. Y así fue durante 200 años, la pintura entró en letargo y repetición, permitiendo solo ciertos temas y técnicas. Desviarse de las reglas llevaba al olvido y los experimentos audaces eran condenados. La academia ganó tanta influencia que sus miembros pasaron a ser los árbitros del destino. Antes la iglesia dictaba, ahora la academia la reemplazó con reglas estrictas que frenaron la pintura por 200 años. Estas reglas establecían una jerarquía de géneros pictóricos, donde la pintura histórica ocupaba el nivel más alto. Son grandes lienzos con muchos personajes y composición compleja sobre temas militares, mitológicos o bíblicos. Luego venían los retratos, casi siempre de aristócratas, gobernantes y ricos. Los retratos eran menos valorados, pero se apreciaba el parecido logrado por el óleo y técnicas perfeccionadas. Más abajo estaba la pintura de género, escenas cotidianas que luego formarían el realismo, corriente despreciada por los académicos. Todavía más abajo estaban los paisajes. Como mencioné, antes del impresionismo, las pinturas se hacían en talleres, por lo que la mayoría de los paisajes se pintaban de memoria o con bocetos, lo que volvía a este género solo un pasatiempo o práctica para fondos en pinturas mayores. La naturaleza muerta era el género más bajo porque no mostraba personas. Surgió como práctica técnica para pintar partes de un lienzo y por mucho tiempo no tuvo valor propio. Así, en el clasicismo, solo las grandes pinturas históricas y retratos se consideraban arte verdadero. Si ves una pintura de batalla, escena mitológica o retrato al óleo de mediados del siglo XVII a mediados del XIX, eso es clasicismo. Y todo cambió a mediados del siglo XIX, cuando la revolución industrial se apoderó de Europa y llamó a las puertas de la pintura, cambiando tanto la técnica como las posibilidades. En 1810, Johann Wolfgang von Goethe escribió sobre el color, donde describió por primera vez el círculo cromático, las combinaciones armónicas y la influencia de los colores en la psique. Sin embargo, nadie le prestó atención. Y en 1838, el químico francés Michel Eugène Chevreul, quien era director de la producción de tintes en la manufactura de Gobelinos, escribió un trabajo científico llamado Las leyes del contraste de los colores, en el que afirmaba que los colores que se encuentran en los extremos opuestos del círculo cromático son los más contrastantes entre sí, pero al mismo tiempo son colores complementarios que forman una armonía natural. Colores como el amarillo y el violeta, el rojo y el verde, el azul y el naranja. ¿Por qué precisamente él? Sí, porque hacer tapices requiere unir nudos de hilos de varios colores. A diferencia de la pintura, donde los colores se mezclan en la paleta, en el tapiz los nudos son puntos separados.
Para lograr un color o transición, se alternan estos puntos, logrando que a distancia se mezclen y formen el color deseado. Así descubrió que ciertas combinaciones de puntos de color resultan más armoniosas cuando los colores son más contrastantes y están más alejados en el círculo cromático. También en el libro describió la influencia de los colores entre sí, mostrando que los objetos de diferentes colores que están cerca uno del otro se tiñen mutuamente por el reflejo del color. Y esto encontrará su aplicación en los reflejos del impresionismo muy pronto. Más o menos en esa misma época, en 1841, la revolución industrial permitió crear para nosotros una innovación que hoy parece banal, pero que en aquel entonces era revolucionaria. John Gough Rand inventó el tubo de pintura común con tapa de rosca. No se popularizó de inmediato, pero en 10 años transformó la tecnología de la pintura. A mediados del siglo XIX, la industria química comenzó a producir tintes azul, violeta, amarillo y verde. El cobalto violeta se inventó en 1859. Antes no existía su versión orgánica. Los artistas lo obtenían mezclando rojo y azul, pero el resultado aún así no daba un color violeta puro. Por eso el violeta se consideraba a menudo un color real, por ser raro y caro. Los tintes químicos costaban aproximadamente lo mismo y eran mucho más baratos que los orgánicos, además de ser mucho más brillantes y resistentes a las condiciones externas. Al final, las pinturas de todos los colores se vendieron preparadas, primero en tubos de plomo y luego de aluminio. En todas las tiendas de arte, ya no hacía falta moler ni mezclar las pinturas para mantener las mismas proporciones. Podías comprar un tubo del color que querías, usarlo, cerrarlo y dejarlo guardado por años hasta volver a necesitarlo. Pero lo más importante es que los tubos se podían transportar fácilmente y la pintura finalmente sale de los talleres, anunciando la revolución del impresionismo. Antes de ese momento, algunos pintores entusiastas, en particular los artistas de la escuela de Barbizon, también pintaban directamente al aire libre. La pintura al aire libre, o en plein air, solo empezó a desarrollarse cuando surgieron opciones técnicas sencillas. Jóvenes pintores como Claude Monet, Auguste Renoir, Alfred Sisley y Camille Pissarro formaron un grupo llamado Los Intransigentes y con nuevos conocimientos desafiaron las reglas académicas de 200 años, pintaron al aire libre de forma muy distinta a los demás. La nueva teoría del color sugería que, bajo diferentes tipos de luz, ya sea luz diurna o vespertina, luz solar o difusa y nublada, los objetos adquieren diferentes matices. Ellos notaron esto primero en el tono azulado de la nieve, teñida por el reflejo del mar. Luego empezaron a notar cómo cualquier objeto se tiñe no solo con el color de la luz que lo ilumina, sino también con el color del objeto que está junto a él. Al final, se dieron cuenta de que cada día la luz cambia junto con el clima. Debemos pintar el paisaje ahora, ya que quizá no se repita esta combinación de luz. Así nació el impresionismo, donde los artistas pintaban rápido, a veces en una sesión, y la pincelada se volvía parte del mosaico artístico. Solo así, con una pincelada rápida, se podía acabar una pintura en pocos días. Si el clasicismo exigía que la pintura tuviera calidad fotográfica, con pinceladas lo menos visibles posible, el impresionismo se le opone. Con pocas pinceladas se puede retratar a una persona mostrando su postura, expresión y ánimo. La maestría ya no consiste en hacer pinceladas diminutas y casi invisibles, ni en lograr una semejanza perfecta con el modelo. Al contrario, consiste en pintar de manera parecida, reconocible y emocional, usando la menor cantidad posible de pinceladas. Ese estilo les parecía descuidado y solo un boceto a espectadores y críticos de entonces. Pero a partir de ese momento, la pintura, que durante tanto tiempo estuvo reprimida por el academicismo, se libera y se desata por completo. Los académicos se opusieron al avance, pero no entraré en detalles. Vean mi video sobre impresionismo, el enlace está en la descripción. Durante 30 años, los impresionistas buscaron reconocimiento hasta volverse los líderes de la pintura y superar el academicismo. Los impresionistas envejecían y una nueva generación de artistas impacientes, inspirada por el éxito de su audacia, los reemplazó. Artistas ambiciosos de finales del siglo XIX buscaron nuevos estilos en la pintura, un campo entonces inexplorado. Comienza el periodo del postimpresionismo, que reúne todos los estilos con los que la pintura simplemente explotó después del reconocimiento del impresionismo.
Iban en paralelo y a menudo se mezclaban, por eso la cronología será muy relativa. Nuestra tarea es aprender cómo surgieron y en qué se diferencian los principales estilos de pintura. Por eso les explico tan detalladamente las relaciones de causa y efecto, para que todos los estilos se les queden mejor grabados. En la última exposición impresionista en 1886, Van Gogh llega a París. Él se impresiona por la paleta y el enfoque audaz de los impresionistas y en parte adopta su estilo. Vean mi video completo sobre su vida difícil y sobre sus sufrimientos, que finalmente lo llevan a una clínica psiquiátrica. Sin poder pintar al aire libre, estaba encerrado en su taller sin ventanas. Y él, como si técnicamente regresara 50 años atrás, empieza a pintar no solo de memoria, sino también usando su imaginación. Añadía a sus cuadros elementos imposibles, remolinos en el cielo y rayos de estrellas. Esta transferencia ingenua de lo imaginario al lienzo dará inicio a una nueva corriente, el expresionismo, en la que el pintor pone gran énfasis en sus propias experiencias invisibles para el resto del mundo y que él es capaz de volcar en el mundo real, solo con la ayuda de los colores. Este estilo será desarrollado por el bien conocido para ustedes, Edvard Munch, quien pintó el famoso Grito, en el que la figura humana se vuelve completamente irreal y fantástica, pero al mismo tiempo es un conducto de pura emoción. Este movimiento culmina con el expresionismo abstracto, donde desaparecen los objetos reconocibles y solo quedan las emociones del artista, a veces caóticas e incomprensibles, pero reflejan el estado momentáneo del autor. Van Gogh tenía un amigo, Olga Hehn, un pintor francés experimental que tomó otro camino. En 1855 Japón se abrió, antes solo los holandeses podían entrar. La cultura y pintura japonesa conquistaron al mundo y París. Su sencillez cautivó a Gauguin y otros, influyendo mucho en su estilo. En 1888 pinta el cuadro Visión después del sermón o La lucha de Yakov con el ángel, en el que se aleja del impresionismo y donde pintó la tierra roja y figuras humanas simplificadas. Regresando a las raíces bizantinas y comenzando una nueva rama llamada simbolismo, caracterizada por tramas experimentales, uso inusual de simbología, insinuaciones, alusiones e imágenes enigmáticas y misteriosas. Y esta rama la culminan los famosos Salvador Dalí y René Magritte, quienes llevan el simbolismo a valores extremos, convirtiéndolo en surrealismo, es decir, en una trama completamente irreal al 100%. Como pueden ver, todas las ramas se alejan cada vez más de la simple representación y copia del mundo real y del ser humano, mezclándolo con los pensamientos y fantasías del artista. O incluso rechazando el mundo real y la idea de que la pintura sea figurativa. Gauguin también es considerado un precursor de un estilo que nos regresa a una forma básica, salvaje e incluso primitiva de representar al ser humano, oponiéndose al clasicismo con su meticuloso detalle y anatomía. Este es el primitivismo, que retomarán y desarrollarán Henri Rousseau y luego Casimir Malevich. Paralelamente a Van Gogh y Gauguin, otro pintor también se interesó en el trabajo de Michel-Eugène Chevreul sobre el círculo cromático y decidió llevar la técnica de los tapices al óleo sobre lienzo. Él estudió el efecto de la mezcla de colores, pero decidió no mezclarlos en la paleta, sino aplicarlos en el lienzo físicamente en puntos, usando diferentes combinaciones de puntos para crear el tono necesario, perceptible solo desde lejos. Georges Seurat creó el puntillismo, cuyo nombre significa literalmente puntillismo. El ejemplo más famoso del nuevo método fue la pintura Un domingo en la Grande Jatte. En ella, casi toda la superficie está compuesta por miles de puntos de colores. Paul Signac fue quien perfeccionó esta corriente. Paul Cézanne fue un impresionista experimental y de los pocos que buscó crear una teoría de la pintura. En su obra, escribió los principios de la nueva pintura, afirmando que todas las figuras de la naturaleza pueden dividirse en cilindro, esfera y cono. Él decía que cualquier objeto puede pintarse solo con estas formas. Si Seurat descompuso imágenes en puntos, Cézanne buscó crear un sistema, iniciando una nueva visión artística, mostrando que se puede experimentar tanto con la técnica como con la forma. Por ejemplo, pintar un rostro de frente y perfil a la vez, o mostrar ambos lados de una silla simultáneamente.
Esto nos llevará a una bifurcación donde aparecerán las señoritas de Aviñón. El cubismo de Pablo Picasso y su colaboración con Georges Braque iniciaron este movimiento, descomponiendo objetos en formas simples, principalmente cubos. Y esta tendencia terminará nuevamente con la completa eliminación de los objetos reales y del cuerpo humano, lo que nos llevará al abstraccionismo, estilo que representa abstraccionismo total, composiciones abstractas y formas sin parecido a objetos reales. Un diseño puro, ajeno a las emociones del artista. Y la última gran corriente, iniciada por Paul Cézanne con su descomposición de la realidad en figuras. André Matisse, buscando su estilo, unió la simplicidad de Gauguin, colores de Van Gogh y la fragmentación de Cézanne. Creó su propio estilo llamado fauvismo, que afirmaba que los colores no debían ser reales. El rostro puede ser verde y la sombra roja, las formas simples, y el color en sí está destinado más a expresar la emoción del artista o del modelo que a corresponder con la realidad. En otras palabras, el fauvismo mezcló los colores, simplificó al máximo las formas, tratando aún así de transmitir emociones. Si ves colores brillantes y formas simples, eso es fauvismo. Como puedes ver, al final todos los estilos llegaron a la conclusión de que ya no es necesario representar la realidad, los objetos realmente existentes y los cuerpos humanos. Después estuvo Marcel Duchamp con el ready-made y Andy Warhol con el pop art, quienes proclamaron que el artista ni siquiera necesita pintar, basta con hacer un collage o usar objetos ya hechos. Repasaremos rápidamente los estilos según los objetivos del artista. El Renacimiento temprano muestra figuras sin emociones, sombras simples y perspectiva lineal. El Alto Renacimiento retrata personas anatómicamente perfectas y expresivas. El Barroco presenta figuras con ropas extravagantes, emociones intensas y poses dramáticas. ¿Clasicismo o academicismo? Pinto a la persona de forma realista. Impresionismo. Uso pocas pinceladas y sombras de colores. Puntillismo. La represento con puntos. Expresionismo. Agrego elementos imaginarios que reflejan mis emociones. Simbolismo. Retrato a la persona con símbolos y alusiones. Primitivismo. La represento de forma muy simple. Surrealismo. Creo figuras irreales en escenarios fantásticos. Fauvismo. Pinto a la persona intercambiando los colores y simplificando las formas. Cubismo. Pinto a la persona dividiéndola en formas simples. Y por último, abstraccionismo. No pinto a la persona, sino las propias formas. Espero haber aclarado este tema complicado y que ahora comprendan mejor las diferencias entre los estilos. Créanme, me esforcé mucho. Comenten si algo no quedó claro, lo revisamos juntos. Es una historia increíble, ¿verdad? Les pido un favor, hago este canal solo y cada video requiere mucho trabajo, por eso salen tan pocos. Pero juntos estamos creando el mejor canal de arte en Runet, eso es, sin duda, y realmente me sería muy útil su apoyo. Suscríbanse y donen, aunque sea poco, en YouTube, Boosty o Patreon. Enlaces en la descripción. Gracias por ver. Hasta luego.